Hola chicos, hoy vamos a trabajar el ejercicio de vectores. Dice, ¿puede usted encontrar dos vectores con diferente longitud que sumados den cero? Y la otra pregunta es, ¿qué restricciones de longitud son necesarias para que tres vectores tengan una resultante cero? Explique su razonamiento. Primero, si podemos encontrar dos vectores con diferente longitud cuya resultante sea cero, es decir, que al ser sumados nos den cero. Esto no es posible, ya que dos vectores con diferente longitud tengan una suma igual a cero. La suma de vectores tiene su magnitud más pequeña cuando dos vectores son antiparalelos, es decir, como estos vectores de aquí. Dos vectores son antiparalelos cuando tienen la misma dirección. Fíjense, la línea naranja es la dirección, va horizontal. Ambos vectores tienen la misma dirección, pero tienen diferente sentido. Uno va hacia la derecha, otro va hacia la izquierda. Y en este caso, la magnitud de la suma de los vectores es la diferencia entre esas dos longitudes. Y esto no va a ser cero si ellas no tienen la misma longitud. Por ejemplo, tenemos este de aquí. Si tenemos dos vectores, vamos a suponer que este es el vector A y este es el vector B, ¿verdad? Y el vector A tiene una longitud de 3 unidades. Vamos a suponer que A es igual a 3 unidades. Y el vector B, que es más grande, vamos a decir que B es igual a 4 unidades. Entonces vamos a ver que ambos valores tienen magnitudes diferentes y tienen sentido opuesto. Si yo sumo el vector A más el vector B, la suma tiene que dar cero. Entonces vemos que el vector A, que vale 3, más el vector B, que tiene un valor de 4, pero como va en sentido contrario, entonces negativo. Aquí entonces 3 más menos 4 igual a 0. Nos quedaría 3 menos 4, 0. 3 menos 4 sería menos 1. Y menos 1 pues no es igual a 0. Entonces no es cierto que dos vectores con diferente longitud sumados van a dar 0. Sin embargo, tenemos este vector de aquí. Vamos a llamarle también A. Y este vector B. Son casi iguales. Vamos a hacer que son iguales. Que el vector A tiene una magnitud de 3 y que el vector B también tiene una magnitud de 3. Pero como B se dirige hacia la izquierda, entonces tiene sentido contrario, es negativo. Por lo tanto, sumar el vector A más el vector B, vamos a ver que da igual a 0. El vector A, que vale 3, más el vector B, que es menos 3, va a dar 0. Y como podemos ver, 3 menos 3 pues es 0. Y concluimos que para que dos vectores, la suma de dos vectores pueda dar el resultado 0, tienen que tener igual magnitud y sentido contrario, diferente sentido. Vamos a ver ahora qué restricciones de longitud son necesarias para que tres vectores tengan resultante 0. Bien, si yo tengo tres vectores, por ejemplo, tengo el vector A, el vector B y el vector C, y la resultante de estos tres vectores es un vector nulo, es decir, que al yo sumar A más B más C me va a dar igual a 0. Aquí, ¿verdad? ¿Qué restricciones necesarias tengo que tener para que los tres vectores su suma me dé 0? Entonces, estoy diciendo que para que esto sea posible, yo tengo que tener una de las tres condiciones siguientes, es decir, que A más B sea igual a menos C. C está de este lado, la cambio del otro lado igual para tener un resultado de C, pero con signo contrario.
o que B más C es igual a menos A, o bien que C más A es igual a menos B. Bien, por lo tanto, para tres vectores, siempre y cuando la suma de dos de ellos sea el opuesto del otro vector, entonces el vector resultante va a ser nulo. ¿Ven? Aquí podemos ver la suma de A más B es igual al vector C, pero en sentido opuesto. La suma de B más C es igual a menos A, es decir, el vector A en sentido opuesto. Y la suma del vector C más el vector A es igual al vector B en sentido opuesto. Por lo tanto, podemos concluir que para que esto sea posible, necesariamente la suma de dos vectores cualesquiera debe ser igual al opuesto del vector resultante, del otro vector. Bien, entonces vamos a poner un pequeño ejemplo. Aquí mismo, si yo tengo, vamos a suponer la magnitud de nuestros vectores. Vamos a decir que el vector A tiene una magnitud de 3, el vector B tiene una magnitud de 2 unidades y el vector C tiene una magnitud de menos 5 unidades. Bien, entonces aquí se puede verificar que A más B es igual a menos C, es decir, al opuesto del vector C. Entonces tengo 3 más 2 es igual a menos 5. 3 más 2 es 5, eso es igual a menos 5. Como 3 más 2 es 5, es el opuesto del vector C. Bien, es el opuesto de C. Por lo tanto, aquí el vector 5 va a ser igual a menos 5. Cuando yo sume esos tres vectores, me tiene que dar 0. Comprobé que la suma de dos vectores es igual al opuesto de uno de ellos, entonces vamos a ver si la suma me da 0. Tengo el vector A que vale 3, más el vector B que vale 2, más el vector C que vale menos 5. Que eso sea 0. Entonces aquí voy a tener 3 más 2 menos 5 igual a 0. 5 menos 5, 0. Bien, y pues en este caso los tres vectores tienen una resultante 0. El vector C es igual a la suma del vector A y el vector B, pero con sentido opuesto, es decir, contrario.